de la Escritura que dice así: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Fíjense, hermanos, tomen asiento. Fíjense cómo empieza este salmo, ¿no? Haciendo 4 plegarias, ¿no? Que dice hasta cuándo, ¿no? Y podemos decir, híjole, David estaba en un momento, porque sabemos que David tuvo momentos muy difíciles a través de su vida, cuando fue buscado por Saúl, cuando fue buscado por su hijo, hermanos, para matarlo y para él tomar posesión del trono. Y cuando vemos, hermanos, que hubo enemigos ahí, dice ahí: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Haciendo una plegaria como diciendo: te has olvidado de mí, no has estado presente, ¿no? Pero fíjense bien, a mí me queda claro cuando he escuchado, no sé si han oído esa reflexión de aquel hombre que va por la playa y que vio sus huellas y las huellas de Jesús. Y en un momento de esa caminar vio que ya nada más eran 2 huellas las que estaban y decía: ya me abandonaste. Y le dice: no, es que te voy cargando, ¿no? Entonces yo te llevo aquí. Y eso es lo que hace Dios, ¿no? Muchas veces, ¿no? Dice el salmista: ¿hasta cuándo, Jehová, me has olvidado? ¿No? Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Haciendo esa pregunta: ¿me vas a olvidar para siempre? Cuando nosotros hemos tomado alguna oración o alguna necesidad que hemos expuesto en las manos de Dios, decimos: ¿hasta cuándo? Híjole, pasan los años y no llega, ¿no? Yo me fijo en las mañanas cuando estamos orando, o los viernes que venimos también a la oración y tenemos esa gran oportunidad de hacerlo, y todos los días que tenemos ese momento tan especial con Dios de hacer nuestro devocional y estar orando por todas las necesidades que hay. Y vemos la familia de Angeluz, vemos la familia de la hermana Alma, vemos la familia de nuestra hermana Mari, de nuestra hermana Hilda con sus hijos, de la salud de cada uno de ustedes, y a veces de la salud de mi hermana Susi, y podemos decir: pasan muchos años y no me termino de componer, ¿no, hermana Susi? Y el viernes la veía la hermana que difícilmente se podía levantar, le dolía la piel, su rodilla, y la traía inflamada, hermanos. Y podemos decir: bueno, ¿hasta cuándo, Señor? ¿No estamos clamando a ti? Y le decía el Señor a Pablo: bástate mi gracia. Ay, Señor, pero pues sí, tu gracia es grande, pero el dolor es fuerte. Pero bástate mi gracia, ¿no? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿No? ¿Te has olvidado de mí? ¿Te olvidarás para siempre de mí? No. A Dios es omnisciente, hermanos. ¿Y qué es la omnisciencia? Que todo lo conoce. La omnipresencia, que está en todo lugar. La omnipotencia, que todo lo puede. Eso quiere decir, hermanos, que nunca vamos a estar solos, aunque parezca que estamos solos. Mismo Jesús, estando en la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Estaba pasando un momento de muerte y él sabía lo que iba. Pero sin embargo, hermanos, estamos presentes para Dios siempre. Aunque tú creas que estás solo, que no está la petición que tú has puesto y ha sido resuelta, Él siempre va a estar con nosotros, aún en situaciones por difíciles que sean, hermanos.
Eso lo podemos constatar cada día y eso téngalo bien presente, hermana. Dios es un Dios de propósitos. Tiene un propósito para su vida y aún parece como si no pudiéramos encontrar el propósito de Dios, pero Dios siempre lo tiene, hermanos. Dice que quién entendió la mente de Dios y quién fue su consejero. Y dice nuevamente, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo? Parece ser así que llegamos a pensar humanamente, ¿hasta cuándo vas a esconder tu rostro, Señor? No te veo porque tú eres espíritu y no te veo. ¿Hasta cuándo te vas a esconder? Porque no has respondido a la necesidad que yo tengo y no ha sido hecha lo que yo deseo. Hay quienes a veces oramos y en pocos momentos o en pocos días o en pocos meses o en pocos hasta minutos llega la respuesta y decimos, ay, qué padre, ¿no? Y nos sentimos contentos y agradecidos con Dios. Entonces cada vez que hay una necesidad queremos que responda de la misma manera, pero no siempre es igual. Dios trabaja con nuestra paciencia, Dios trabaja con nuestra confianza, Dios trabaja con la fe, ¿sí? Porque si ahí estamos viendo a David que está haciendo esta serie de preguntas, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro? Y dice ahí en el versículo 2, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma y consejos? Dice, y con tristeza en mi corazón cada día. Quiere decir que David en esos momentos, como cada uno de nosotros, porque David era un hombre común y corriente como cada uno de nosotros, pero sabía en qué clamar y con quién clamar y a quién dejarle su necesidad, hermanos. Era un hombre entendido, un hombre que tenía el corazón de Dios. Y cuando se tiene el corazón de Dios, hermanos, es una grande bendición tenerlo. ¿Por qué razón? Porque aún tuvo sus fallas, ¿verdad? Como decía la reflexión que nos pusieron hace un rato, ¿no? Que el amor de Dios no cambia. Es que hice esto y Dios ya se apartó su Espíritu Santo de mí. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que nos da, hermanos. Si en alguien, nosotros podemos confiar es en Dios. Ay, pero es que mira, ya van tantas veces y las mismas y se cae y se levanta y otra vez a la misma. Pues así es de grande, dice, que su misericordia se extendió desde los cielos hasta la tierra. ¿Hasta cuándo se va a cambiar? Yo no sé hasta cuándo. Pero Dios sigue siendo Dios y sigue siendo amoroso, perdonador y Dios de oportunidades, hermanos. Cada día, por eso cuando aprovechamos que Dios está poniendo en nosotros el obedecer, pues siempre es una grande bendición hacerlo. Cuando dicen por ahí, me cayó el 20 y ya no tengo que hacer esto, entonces es que algo en nuestra mente está limpiándose de tal manera que podemos ver lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces así mismo, ¿no? Aquí nuevamente, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. Y nuevamente vuelve a decir, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y puede llamarse no solo una persona, puede llamarse enaltecido. Mi enemigo puede ser el carácter, puede ser las cosas materiales, pueden ser las enfermedades, pueden ser una cantidad de cosas, hermanos, que puedan ser nuestros enemigos, ¿sí? Nuestros enemigos. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? De esos enemigos que tenemos. Dicen muchas personas, teniéndolo todo, estoy feliz. ¿Pero todo qué? ¿El dinero? ¿Una enfermedad que con todo el dinero? Acuérdense de que aquella mujer que fue tras Jesús y que había gastado toda su fortuna porque tenía flujo de sangre. Y aquella mujer ya no tenía nada, porque le habían dicho, ve a ver este médico, fue y lo vio, y fue a ver a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y al final
se acabó lo que tenía y la enfermedad no se dio. Pero oyó hablar de Jesús y se acercó a esa multitud. Y en esa multitud, ¿qué fue lo que pasó? Que ella se acercó fervientemente, con fe, con el deseo de, ¿qué creen? De ser sanada. Y cuando nosotros nos acercamos, no porque se nos arreglen los problemas, sino porque nos acercamos a Él y Él quiere hacer su voluntad en nuestra vida. Y cuando nosotros nos acercamos y le decimos, Señor, es que no puedo. Y esta mujer así lo hizo. Es que no puedo ya. Ya gasté todo lo que tenía. Y así podemos decir, ya gastamos todos los consejos que teníamos. Ya gastamos todo el tiempo que teníamos para ministrar, para ayudar, para hacer. Pero no hay nada. Y dice, con si tan solo, y me acuerdo mucho de ese canto, porque ya en los últimos días de Enrique, ese canto le gustaba mucho. Si tan solo tocara el manto, sería sano. Y me recuerdo tanto, ¿no? Porque me decía, pónmela otra vez. Si tan solo tocara el manto y tú me sanaras. Y son situaciones, hermanos, que llegan a nuestra vida y que no llegaron como nosotros quisimos, pero llegaron como Dios quiso. Y esas son las cosas que a veces en nuestra vida no alcanzamos a entender si no estamos conectados en Él. Y esta mujer fue sana, pero Dios tenía algo mejor para Enrique. El estar en su presencia, hermanos, pues es lo mejor que va a ocurrir en la vida de cada uno de nosotros. Viene a ser un grande consuelo. Gracias, hermana. Va a ser un grande consuelo. Y el pedirle a Dios que Dios haga las cosas, hermanos, pues lo que sí acabamos de entender y debemos de llegar a entender, y en esos momentos estaba David en esa súplica, ¿hasta cuándo? ¿Se va a burlar mi enemigo? ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo va a ser que tú, Señor, a lo mejor me has olvidado, ¿verdad? Para siempre has apartado tu rostro de mí, ¿verdad? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Aquel que nos hace daño. ¿Y sabes qué es la parte enemiga? La destrucción. ¿Qué enemigo construye? Ninguno. El enemigo destruye, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, ¿hasta cuándo el enemigo? ¿Hasta cuándo va a ser destrucción en mi vida? ¿Hasta cuándo voy a pasar por todo esto para poder decir, Señor, tú estás conmigo? Pero hay algo aquí que me llenó de bendición. Dice, y vuelve a decir ahí en el versículo 3, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Dice, alumbra mis ojos. O sea, ayúdame, mira, respóndeme, oh Jehová, ¿verdad? Respóndeme como tú quieras responderme, Señor. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y de muerte, porque dice que en Cristo dormimos, no morimos. Para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. ¿Y sabes cómo puede decir el enemigo te vencí? Cuando te acaba, cuando te mata, cuando te destruye. Y cuando nosotros en nuestra vida, hermanos, vemos que tenemos un poderoso gigante que está enfrente de nosotros y que nos está ayudando en todos los momentos de nuestra vida, y que podemos decir, ay, pero no te dejes que te digan eso. ¿Y quién crees que hace esas palabras? El enemigo. No hagas que te digan eso. Tú puedes responderle peor. Y te empieza a correr el listado de palabras
que tú puedes decirlas. Pero cuando nosotros decimos, Señor, es que es mejor que las tomes tú porque yo las destruiría de igual manera como me quiere destruir el enemigo. Yo no quiero ser destructor, sino edificador de ello. Amén. Y cuando eso está en estas palabras que David está llevando a cabo en momentos de angustia, de tribulación, de necesidad, de persecución, no creo que haya sido fácil la vida de David, hermanos. Hubo problemas graves en su vida, pero aquí había una gran ventaja, y eso yo creo que es lo que Dios busca en la vida de cada uno de nosotros: tener un corazón presto para Él. Un corazón, cuando él reconoció que había tomado la mujer de Urías, a Betsabé, y que esa mujer no era, sencillamente la atracción de los ojos le llevó a tomar a una mujer que no era su mujer, que sabía que tenía su esposo, que sabía que tenía su familia, que sabía que Urías era uno de sus soldados y valiente, hermanos, y que sin embargo, hermanos, él llevó con alevosía y ventaja por el reinado que tenía, y tenía el corazón de Dios. Y cuando fue y llegó Urías y viene y toma a la mujer a Betsabé y la toma y sale preñada, que está esperando un hijo, y ella le hace saber esto. Y como siempre queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Mando Urías ahorita que se acueste con ella y yo me lavo las manos. Se nos olvida que Dios está viendo todo, hermanos, que Él presenció todo. Era tan leal Urías, porque estando en la batalla no tenían esa posibilidad de entrar y de poseer a sus esposas, hermanos. Él había hecho un pacto, Urías, como todos los del ejército, hermanos, de no relacionarse con su mujer. Lo puso medio cuicui y le dijo: ahora ve, vas a perder la cabeza ahorita, ¿verdad? Y a través de ponerte cuicui, pues ya vas a entrar al cuarto con tu mujer. Pues ni aún eso. Por eso dicen que borracho no traga lumbre. Y sí es cierto, ¿no? Yo creo que hay lealtad. Debe de haber una lealtad ante una situación de estas. ¿Por qué razón, hermanos? Exactamente. Cuando esas situaciones, y ante una situación de estas, de no dejarla preñada o cualquier cosa, sencillamente estaba imposibilitado a hacerlo, y él no lo quería hacer porque eran las reglas. Sin embargo, hermanos, él era el rey y él sí estuvo posibilitado. Pues así nos lo hacemos muchos, ¿verdad? Pues esto, si lo acomodamos de esta manera, va a ser así mejor. Y si lo hacemos siempre queremos a conveniencia nuestra, hermanos. ¿Quién hace algo sin conveniencia? Todos queremos, vamos por conveniencia. Ay, qué bonito, ¿qué quieres? ¿No? Nunca me dices bonita y ahora me dices hermosa, ¿no? Entonces, conveniencia, ¿no? Cuando ese tipo de situaciones, hermanos, hay en la vida y gente que dice: esto lo hago y no lo voy a hacer porque ya pacté con esto. Cuando estas cosas están ahí, hermanos, en las que nosotros a veces nos comprometemos a algo y cualquier cosa nos saca de la jugada. Ahora sí nos vamos a parar temprano, hoy sí vamos a llegar a buena hora, hoy sí todo.
es que no se puede. Y seguimos y con una rutina, ¿no? De no se puede. Pero cuando David, hermanos, tomó ello, y lo peor que pudo haber hecho fue decir, ponlo al frente. ¿Y con qué finalidad? Que lo maten. Oye, tenía el corazón de Dios, sí tenía el corazón de Dios. Y murió Urías. Pero no contaba, o se le había olvidado, ¿hasta cuándo, oh Dios, pondrás a mis enemigos? ¿Hasta cuándo me harás recordar el mal que yo he hecho? Por así decirlo aquí en esta parte. Y cuando se acerca el profeta Natán y le empieza a decir, mira que tengo una ovejita. Tenía un hombre una ovejita, la cual, y cuando cerramos los ojos y empezamos a ver a esa ovejita recostada en el pecho, y yo le daba su leche y la abrazaba y la cuidaba cada día, pero un día alguien me la arrebató y se la llevó. Ahí viene el entendimiento de Dios, hermanos, y el corazón de siervo. Reconocer cuando algo estamos haciendo mal. Y le dice el profeta, dice, ¿qué harías tú con esta persona? La mataría. Pues eso te tocaría a ti, porque tú hiciste lo mismo con Betsabé, con Urías. Le tomaste a la mujer, era de él. Y otro enojado, ¿yo? No, pues ya no estaba Urías para defenderse. Pues no. Y tú ni me digas, Natán, porque si le di cuello a Urías, que no te dé también cuello a ti, ¿no? Así un corazón malvado, hermanos, puede suceder si hay veces la venganza es tan horrible, ¿no? Hay quienes en la semana hubo el devocional, ¿no? De que tú tienes que dejar en Dios todas las cosas que te pasen. Todos los corajes, venganzas, situaciones, todo lo tienes que dejar en Él. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Él las va a convertir en sanidad a tu vida. Cuando reconoce David y dice, sí, ahí es lo que muchas veces, muchos de nosotros, aunque hacemos, no queremos reconocer. O siempre vamos con el justificante antes, ¿no? No lo hacemos. Pero ahí él reconoció, por eso dicen, dicen en la escritura que él tenía el corazón de Dios. Y el corazón de Dios, hermanos, aunque a nosotros le hagamos y le hagamos y le hagamos, dice que Él no nos paga conforme a nuestro pecado, sino conforme a su grande misericordia. Y dice así, porque yo no he venido a perder, sino a salvar lo que estaba perdido. Entonces, cuando vemos esto, pues en realidad nuestra vida se llena de gran consuelo y de grande bendición y de liberación, ¿verdad? El salmista se queja de que hace mucho tiempo que Dios se alejó. Él ora fervorosamente pidiendo consuelo. Él se asegura una respuesta de paz más adelante. A veces Dios esconde su rostro y deja a sus hijos tocante a su interés de Él, porque Él quiere sacar lo mejor, hermanos. Cuando deja esa situación y cuando más solo te sientes, es cuando mejor acompañado estás de Él. Pero a veces creemos que estamos solos, que no tenemos el cobijo de Él. Y esto cargan muchos en su corazón más que cualquier aflicción exterior. Me recuerdo mucho de una hermana esposa de un pastor de allá de Morelia, la hermana, ahorita no recuerdo el nombre de ella. Y ella, de joven, se había ido a una fiesta. En esa fiesta
tomaron los jóvenes de allá de Estados Unidos, era Speakers, se apellidan ellos. Y en esa fiesta, hermanos, ella tuvo relaciones sexuales y ella salió embarazada. Y resulta que su papá, ya su mamá de ella había muerto. Entonces, cuando ella se dio cuenta de que estaba embarazada, dice: mi papá me va a matar. Mi papá me va a odiar y me va a decir tantas cosas, ¿no? Entonces, cuando ella se acerca a su papá para platicarle que estaba embarazada, le dijo el papá: sácate ese chamaco. La reputación de nosotros es mejor que tú no tengas ese hijo, entonces sácate ese chamaco. Y ella lo hizo, hermanos. Se quitó, fue a que le hicieran legrado, aborto, y dice que para ella fue toda la vida esa carga, hermanos, de conciencia. Ella no conocía de Dios. Cuando ella conoce de Dios, hermanos, esa carga la traía, pero terriblemente, terriblemente. Y dice que cuando ella se casó, conoció a su esposo, Juan Speaker. Dice que ella no sabía cómo decirle a él pues lo que había pasado en su vida. Y sin embargo, cuando tú ya vas a Dios, cuando Él es el principal que te perdona y que los demás pone el corazón para verlo, por eso todos pecamos, hermanos, de una manera o de otra. Y no estamos aquí, no es una iglesia de rechazo, sino es una iglesia donde viene y es lo mismo que hace Jesús y es lo que debemos de aprender. Porque hay pecados ocultos y hay otros que se exhiben, ¿sí? Y hay quienes los tienen tan guardados que no quieren que se exhiban, pero hay otros que salen a la luz. Entonces Dios platicó con la vida de nuestra hermana y su esposo, pero ella siempre sentía ese estado de culpabilidad, hasta que Dios un día no le sanó, así como ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿No? Como lo decía David, ¿hasta cuándo va a ser esto? Pero la misericordia de Dios es grande y sana el corazón de nuestra hermana. Dice: pero durante muchos años yo viví con ello. Ahorita nuestra hermana Speakers, antes de ahorita de este tiempo, ella tuvo un problema, hermanos. ¿Mande? Sus hijos, los que están ahorita pastoreando una iglesia por aquí, por Tecnológico. Pero cuando ella estuvo en un momento, ella ahorita tiene Alzheimer, hermanos. Años atrás, porque ella nos platicaba esta situación en su vida, que ella un día, dice que a ella le gustaba hacer mucho pasteles y le gustaba hacer comida, le gustaba mucho atender a sus hijos. Dice que sus hijos, llegó el momento en que muchos anduvieron descarriados. Dice que llegaban luego a las 2, 3 de la mañana y ella se levantaba y los abrazaba. Dice, todos olorosos a alcohol y a cigarro. Y los abrazaba y les decía: ay, mi hijo, ¿no? Y así siguió hasta que Dios hizo la obra en la vida de cada uno de sus hijos. Y ahorita ya muchos de ellos están pastoreando. Pero ella cayó en una depresión muy fuerte, hermanos, como que ella tendía a eso, a depresiones fuertes. Y dice que cuando ella estaba en esos momentos, a veces venía la lucidez a su mente, hermanos, y empezaba a buscar de Dios, pero momentos en que hacía esto y que la palabra llegaba, porque la llevaban al templo, hermanos, y ahí en el templo escuchaba la palabra y dice que comía como cartón, no asimilaba todo lo que la palabra decía. Caí en esos momentos de depresión muy fuertes, hasta que en el tiempo, hermanos, de Dios pudo sanarla. Hoy nuestra hermana tiene Alzheimer. Y eso me lo platicaste tú, ¿verdad, Rebe? Y de veras orar, ¿no? Porque no sabemos cómo vamos a parar, hermanos. Un día dije, ojalá y nunca me dé Alzheimer, porque yo no quiero olvidarme ni de Dios. ¿Y se acuerdan de la película Dios no está muerto? De aquella mamá, de aquel hombre que era terrible
y que en un momento de lucidez él empieza a decir, ¿no? ¿Cómo te tiene Dios en esa condición? Mira nada más cómo estás. Si Dios estuviese contigo, no estuvieras. Las enfermedades, hermanos, nosotros no las buscamos. Bueno, habrá unas que sí, pero por ejemplo, estas mentales, ¿sí? Que uno nunca sabe en qué va uno a parar. Ni sabemos en nuestra vejez que, ya va a empezar otra vez a repetir lo mismo que dijo hace unos días, ¿no? Ya cuando la gente está grande, hermanos, cuando estamos grandes a lo mejor somos repetitivos y empezamos a contar las mismas cosas de, ya otra vez con eso. Si ya no lo dijiste como 50 veces, pues sí, oigan las 100, hermanos, sí, porque así es. Quiero decirles que cuando fueron niños, ¿verdad? Los hijos, pues repetían cuántas veces no repetían lo mismo, ¿no? Y sin embargo los papás tenían que estar ahí escuchando lo mismo. Bueno, pues ahora se voltean los papeles, ¿verdad? La hermana pues ahorita está pasando por esta situación. Dios la ayude, Dios la bendiga. ¿Mande? No, se llama Marla. No, es Marla Speaker. Marla. Juan. No, y nos platicó ella su historia. ¿No? Dice que cuando ella se vino a México a trabajar como misioneros, trabajaron por allá por Michoacán. Dice que vivíamos así, en tierra, hermanos. Teníamos que ir al baño a las milpas. Dice, y cuando nos daban una ofrenda, dice que lo primero que ella compraba, ¿qué creen que era? Papel de baño. Compraba los rollos de papel de baño. Vienen con otra educación muy diferente, hermanos, en Estados Unidos, aquí. Sin embargo, Dios trabajó con ellos y ahí están siervos de Dios que están trabajando y que han hecho. A lo mejor nosotros, hermanos, en nuestra vida no hemos pasado por tantas cosas, pero sin embargo Dios es un Dios de propósitos, y si nosotros oramos y decimos ¿hasta cuándo? Pues Dios va a llegar en su tiempo que va a responder a ello. Aquí la importancia, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos viendo es asegurarnos de que Dios va a dar la respuesta en su momento. Dice que las preocupaciones ansiosas son cargas pesadas con lo que los creyentes suelen cargarse a sí mismo más de lo necesario. Pero las preocupaciones ansiosas con cargas pesadas con que los creyentes suelen cargarse a sí mismo más de lo necesario. Y como pípilas, ¿no? A veces en nuestra vida llegamos a cargar un chorro de situaciones que son las que nos afligen exteriormente. El pan de aflicción es a veces el pan diario del santo, del apartado, ¿sí? Nuestro mismo maestro fue varón de dolores. Cuando la tentación dura mucho, en una tentación corriente, pensar que durará siempre. ¿Cuántos no hemos pensado que va a durar siempre? ¿No? Y nuestra hermana Susi puede pensar, ¿hasta cuándo? Y dice la hermana, a veces estoy bien. Y yo le doy gracias a Dios, ¿no? Que la hermana se viene caminando desde su casa. Se viene caminando los jueves, se viene caminando los viernes, ¿verdad? Y los domingos. Si nadie no ha tenido la enfermedad de la hermana, quizás pudiéramos decir no la podemos entender. Pero el viernes que la vi pararse con su rodilla inflamada y difícil para caminar, para ir al baño, ver el dolor de otros, nos conmueve y la abracé. Le digo, hermana, no sé cuándo, pero Dios es un Dios de propósitos y no bajamos la guardia. Y no debemos de bajar la guardia. ¿Hasta cuándo? No sé. Pero Dios es un Dios de propósitos.
Nada más ayúdanos, Señor. Ayúdanos a soportar esto. El ver en enfermos, hermanos, que se están deteriorando y que dices, clama a mí y yo te responderé, pero no te voy a responder como tú quieres, sino como yo quiero, dice el Señor. Y eso no desmotiva nuestra vida para creer en Él, sino todo lo contrario. Amén. Cuando la tentación dura mucho, es una tentación corriente pensar que durará siempre. Aquellos que hace mucho tiempo están sin gozo, empiezan a estar sin esperanza. Aquellos que no llega la respuesta como quieren, hasta cuándo, se empiezan a desmotivar y a perder la esperanza. Y ahí es a donde nosotros no tenemos que declinar, hermanos. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se desmotivó en el ministerio, aún dentro que todos los fariseos y todos los escribas y todos aquellos hombres que estaban según atendiendo la ley y la conocían, rechazaban a Jesús. Y no se desmotivó absolutamente nunca, hermanos. ¿Por qué razón? Porque todos los días, ¿a quién iba? Al Padre. Todos los días iba al Padre. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros permanecer firmes? Pues ir a Dios todos los días y orar por nuestra hermana Susi. Si no lo hacen, los invito a que lo hagan. Y orar por cada uno de los que están enfermos, por aquellos que se han apartado, por aquellos que lejos de avanzar van otra vez retrocediendo. Todo eso, hermano, no para juzgar, sino para decir, Señor, porque yo sé que tú vas a hacer tu obra. ¿Hasta cuándo? No lo sé, pero yo sé que tú vas a hacer tu obra. Y ese es el motivo más grande de mi vida, ¿no? El motivarnos ¿a qué? A seguir adelante y a estar orando por los que están enfermos, por los que lejos de ir para adelante van para atrás, de aquellos que van para adelante que no se vengan para atrás. Es una parte, hermanos, que de verdad, como seres humanos, ahorita que nos decían en la mañana, a ver, acuérdese de su abuelo, ¿qué fue lo que hizo? A lo mejor no nos hemos encargado de platicarles. Yo ahora me he puesto a platicar mucho con Mónica, con mis hijos. Y les digo, el abuelo, el papá de Enrique era panadero, trabajó en Chrysler, vendía cosas, trabajaba en la Chrysler, hacía negocio, eso era lo que hacía. Mi abuelo materno, que fue el único que conocí, porque el paterno, pues ni al papá conocí, ¿qué fue? Mi abuelo fue político. Mi abuela Agapita fue una mujer muy emprendedora. Ella no se atoraba con nada. Ella era alta, blanca, de ojo claro. Mi abuelito era chaparrito, morenito, ¿no? Y sin embargo, mi abuela Agapita fue un día y puso una casa de huéspedes sin tener dinero, porque no había dinero. Y fue y pidió camas, pidió cocina, pidió estufa, y dice, vamos a abrir. Oye, Agapita, ¿estás loca? ¿Cómo te estás poniendo a pedir algo si ni dinero tenemos? Pues de aquí va a salir para pagar. Y como la conocían en Mazatlán, pues ella puso una casa de huéspedes. Y llegaban jóvenes que estudiaban ahí en Mazatlán. Y trabajaba duro. Ella murió de diabetes. A ella la picó una serpiente donde le quitaron 3 dedos de su mano. Conozco la historia de ella, conozco la historia de mi abuelo, y yo espero que mis nietos y mis hijos conozcan la historia de sus padres, de sus abuelos. ¿Por qué razón? Porque eso va a saberse el día de mañana para mis nietos. A lo mejor no van a reconocer o no van a saber. No, nunca pusimos atención, ¿no?, a las cosas que fueron. Pero venimos con familia, hermanos, que también tuvo muchas necesidades.
muchas necesidades y seguimos y aquí estamos, gracias por la misericordia de Dios que es grande. Y eso es lo que recordábamos, ¿no? En esas genealogías. Pero ¿hasta cuándo van a llegar todo ese tipo de situaciones, hermanos? Mi suegra fue una mujer también, que no tenía esa, decía, me voy a nahualear. Nahualear quería decir robar. Me voy a nahualear este pantalón porque te hace falta a ti. ¿Cuánto cuesta este? 20. Gracias. No lo compraba, pero ponía uno adelante y el otro aquí atrás y se lo llevaba para vestir a sus hijos. Tu abuelita Esperanza. Y aquí, irresponsable, hermanos, que era el papá de los hijos, pues ¿qué podía hacer ella? A veces le lloraban, ¿no? Y decía Enrique, ay, mamá, ¿me compras arroz con leche? No, porque no hay dinero, le decía mi suegra. Yo quiero arroz. Pues no hay dinero, porque una hermana de mi suegra vendía arroz con leche y vendía tejocotes en dulces. ¿Cómo les quedaban ricos esos tejocotes? No, pero ese era el té. Danos té, danos, no hay té. Bueno, aunque sea, danos la pura leche. O sea, no había dinero. Pasamos, de veras, pasaron la familia y pasamos, ¿no? Pero no se murieron de hambre, hermanos. Esa es la hermana Mari me decía, les hacía masa, ¿no, hermana? Para darles de comer. Todos aquí tenemos una historia. O díganme quién viene del príncipe Williams o del Harry. Vean la plebeya con la que se casó el Harry, ¿no? Ella sí, la Cenicienta, la convirtieron en princesa, ¿no? Pero nosotros somos hijos de un rey, hermanos. Y por lo tanto tenemos un cuidado tan especial de él, que eso nos llena y nos llena de grande bendición. Pero aquí vamos. Pues nosotros tampoco, hermanos. Dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así es que, nada. Nunca debemos permitirnos formular ninguna queja, sino la que nos ponga de rodillas. O sea, no me quejo, pero no oro. Me quejo, pero no oro. Pero cuando yo voy y pongo las cosas de rodillas en las manos de Dios, entonces va a ser otro asunto. Nada mata más al alma que la falta del favor de Dios. Nada revive más que el retorno de ello. Los cambios súbitos y deliciosos, ¿verdad? De ese libro precioso de los Salmos, hermanos, son a menudo bien notables. Pasamos de la profundidad de la desesperación a la cumbre de la confianza y gozo religioso. Y así nos dice en el versículo, dice, para que no diga mi enemigo lo que vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, en el versículo 4, pero en el 5, hermanos, viene una respuesta que es como la de los hijos de Dios que deben de tener o que debemos de tener. Mas yo en tu misericordia he confiado y mi corazón se alegrará en tu salvación y cantaré a Jehová porque me has hecho bien. Primero lo cuestionó, ¿hasta cuándo? Pero en el 5 y en el 6, yo sé que tú vas a responder. Yo sé que en ti estoy confiando. Mi corazón dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Dice, mi corazón se alegrará en tu salvación y cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Primero, 4 veces, ¿hasta cuándo? Pero 5 y 6, confiaré en ti. Esa es la parte, hermanos. Sí tenemos nuestros momentos de decir hasta cuándo, pero en ti confiamos. No sé cuánto tiempo va a pasar. A lo mejor ni me toca verlo, pero yo sé que tú eres fiel
y vas a hacer las cosas conforme tú quieres. Amén. Amén, hermana Susi. En Él confiamos y en Él esperamos. Y tiene una gran familia aquí, en la iglesia que la amamos. Amén. Así es, hermanos. Eso es lo hermoso de tener. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía, porque ahí envía bendición y vida eterna. Así es. Si llevamos nuestras preocupaciones y penas al trono de la gracia y los dejamos ahí, podemos irnos como Ana y nuestro rostro ya no será muy triste. Ahí en Primera de Samuel 1:18. ¿Qué hizo Ana? Se desbordó. Bueno, la catalogaron hasta borracha. Pero bien pasada. Pero su necesidad la había llevado a orar de esa manera. Y a lo mejor muchos no nos han visto orar así. Pero dice que lo que hagas en tu cuarto, ahí con el Señor, y me encierro. No voy a hacer la exhibición, pero ahí ¿qué Ana hizo? Pues ella se desbordó ahí. Lo que pensaron los demás y hasta borracha la dijeron que era, no le importó, porque iba ahí a ese lugar, al templo, a poner su grande necesidad. ¿Cuál era su grande necesidad de Ana? Tener un hijo. Y fíjese que la palabra la cumplió. Si tú me das un hijo, te lo voy a dejar a tu servicio. Y pudieran decir, ¿y si ya no hay más? Acuérdense que Abraham y a Sara nada más tuvieron uno, y también se lo pidió Dios. Órale. Y dice, Jehová da y Jehová quita. Pues vamos a darle. Pero ahí Dios provió. ¿Cuántos de nosotros a veces no queremos dar ni nuestro dinero? Es que es mío, a mí me costó. No sabemos dar, hermanos. Imagínense un hijo, ¿no? A lo mejor ese sí lo dan. Sí, a lo mejor ese sí, como ese no cuesta más que felicidad, han de decir, pues véngase por ahí que vaya, ¿no? Pero el dinero, ese es mío, ese no lo doy tan fácilmente, ¿no? Pero ahí está, hermanos. Entonces, hermoso salmo. ¿Hasta cuándo? Pero yo sé que Dios tiene un propósito en todo. Y no olvidarnos que si no llega cuando yo quiero, es que va a llegar cuando Él quiere. Y que por lo tanto me debo de contentar con lo que tengo. Sean las cosas que no me parezcan, de todos modos, en todo yo me gozaré, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Y cantaré salmos. Amén. De esa manera, así como Ana, de esa manera los creyentes vierten sus oraciones renunciando a todas las esperanzas que no sean en la misericordia de Dios por la sangre de su Salvador. Me acuerdo que se burlaban de Ana porque no podía tener hijos. La primer mujer, ¿no? Del marido. Y sin embargo, hermanos, pues no nada más le dio uno. Le dio más hijos. Y el profeta Samuel, el sacerdote Samuel, fue un ejemplo de vida. Amén. Y así las necesidades que no lleguen, y si llegan, van a ser un ejemplo de vida para nosotros. Amén. Así es que a veces así llegan a suceder, hallaremos cargas que aún no han sido quitadas, pero van a ser restauradas con un consuelo grande y maravilloso, hermanos. Amén. Entonces vamos a reconocer que todos esos temores llegados a las manos de Dios van a ser innecesarios, y vamos a reconocer que el Señor lo ha tratado con generosidad. Amén. Así es que, ¿hasta cuándo? No lo sé. Pero yo sé que mi Redentor vive. Amén.
Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hermoso salmo, ¿no? ¿Hasta cuándo? No lo sé, Señor. ¿Hasta cuándo se va a acabar todo esto? No lo sé. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en lo mismo, hermanos? Muchas veces. Ha sido algo que no ha sido bueno para nuestra vida. Gracias a la misericordia y al amor de Dios que nos sigue aguantando. Amén. Y que sigue, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que promete, Él lo cumple. Amén. Padre, te adoramos, Señor, en esta tarde. Te damos muchas gracias por esta palabra, Señor, que hoy has brindado a nuestra vida a través de este salmo, Señor, que nos haces ver, mi Dios, que habrá muchas necesidades en las cuales nosotros podemos decir hasta cuándo, Señor. Pero tú eres un Dios de propósito, Señor. Y a través de todas las circunstancias que pasan en nuestra vida, por difíciles que éstas sean, Señor, tienes un propósito en ellas, Señor. Ayúdanos a reconocer que separados de ti nada podemos hacer, que no podemos tener ninguna otra respuesta si no viene de ti, Señor. Y que si tú lo estás permitiendo es porque va a venir algo mejor, Señor, a nuestras vidas. Porque tú no buscas lo bueno, sino lo mejor para nosotros, Señor. Y en esta tarde queremos poner en tus manos cualquier necesidad que tengamos, Señor. Y que hemos orado por muchos años, por muchos meses, por muchos días, no sé cuántas, Señor. Pero aquí está la necesidad de nuestra hermana Susi, Señor. La necesidad de la familia de nuestra hermana Gladys, Señor. Muchas de las necesidades de cada uno de nosotros, Padre, que no hemos podido ver a lo mejor terminado de cumplir los deseos que hemos puesto en tus manos y que han sido deseos de nuestro corazón, Señor. Sanidad, salud, Señor, a lo mejor tener esa dedicación para contigo, Señor. Quizás nos absorben tantas otras cosas que quitan la respuesta, Señor, para estar firmes en caminar en ti, Señor. Obscurecen, Señor, porque nos enfocamos tanto en las cosas que no han sido respondidas a las que tú, Señor, puedes hacer si te miramos más a ti y pensamos que tú eres el que lo vas a solucionar, Señor. Yo te agradezco por este salmo, Señor, por esta palabra, que quede bien grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que esta semana tú trabajes en nuestras vidas, mi Dios. Que esa fe, Señor, que cada día esté presente, Señor. Que tú trabajes en ella, Señor. Ayúdanos a cualquier circunstancia que estemos pasando, Señor. Ayúdanos a que confiamos y esperamos en que tú tienes lo mejor, Señor. Ayúdanos a no apartarnos, Señor. Que esas necesidades, Señor, no nos aparten de verte a ti, de saber que tú, Señor, estarás obrando como tú quieres, mi Dios. Por lo tanto, en esta tarde nos vamos bendecidos a través de esta palabra, Señor, que diste al rey David. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nuestros enemigos se van a seguir burlando de uno? No lo sé, Señor. Pero lo que sí es que tú estás al frente de todo ello, Señor. Y tú estarás dando solución a cualquier situación y necesidad que en tu iglesia haya, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra fe firme, Señor, en ti. Que nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados nos puedan separar de ti, Señor. Porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Ayúdanos, Señor. Permítenos, Señor, cada día ser como tú, Señor. Obedientes, mi Dios. Te agradecemos infinitamente en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien daremos la gloria, la honra y la alabanza para siempre.